Hay una paradoja que, la verdad, me parece fascinante en la medicina de hoy. A ver, Por un lado, tienes avances que parecen, no sé, de ciencia ficción, ¿no? Terapias génicas, robots que operan con una precisión milimétrica. claro. Y por otro lado, entras a muchos consultorios y la experiencia se siente como anclada en el siglo XX. Totalmente. Médicos brillantes, personal increíblemente dedicado, pero los ves ahogados en un mar de llamadas, de papeleo, de tareas que les roban todo el tiempo. La famosa carga administrativa. Exacto. Y parece que la excelencia clínica, por sí sola, ya no es suficiente para sobrevivir. Ya no lo es. Por eso hoy queremos sumergirnos en esa realidad, en la operación de los consultorios médicos privados. Ajá. Queremos entender por qué la automatización, usando herramientas que todos tenemos en el bolsillo, como WhatsApp, junto con IA, pasó de ser un lujo a ser una necesidad crítica. Una herramienta de supervivencia, prácticamente. Justo. Y basándonos en un análisis estratégico muy detallado que revisamos, vamos a desglosar este desafío desde todos sus ángulos. Ok, perfecto. Empezaremos por el dinero, el que se pierde en silencio. Luego, la psicología del nuevo paciente digital. Muy importante. Veremos el impacto humano en el médico, en su salud, y al final ese campo minado que es la seguridad y la ética digital, que casi nadie ve venir. Perfecto. Empecemos. Arranquemos por lo que parece más simple. Un teléfono que deja de sonar a las 5 de la tarde. El horario de oficina. Claro, un mensaje que se queda sin leer hasta el lunes, una cita cancelada a último momento. Parecen cositas, ¿no? Gajes del oficio. Pequeños goteos. Pero si sumas todos esos goteos, ¿de qué tamaño de problema estamos hablando realmente? Mira, no es un goteo. Es una hemorragia financiera. Los números son brutales. Así de fuerte. ¿Sí? A nivel global, la tasa de ausentismo, los famosos no-shows, Ujú. promedia un 23.5%. Espera, ¿1 de cada 4 pacientes agendados no va? 1 de cada 4 simplemente no aparece. Y para un consultorio individual, esto se traduce en pérdidas que, según el análisis, van de los $2.500 a los $7.500 Mensuales. mensuales por cada médico. Y eso es solo lo que puedes contar directamente. Esa cifra es altísima, mucho más de lo que imaginaba. No es un goteo, es una herida abierta, pero dices que eso es solo lo que se ve. ¿Cuál es el costo que no se ve? Ese es el más peligroso. Fíjate en este dato, que es de verdad alarmante. Una sola cita perdida, una sola, aumenta en un 70% la probabilidad que ese paciente no vuelva a contactarte. 70%. En los siguientes 18 meses. Es devastador. O sea, no solo perdiste el ingreso de esa consulta, Claro. perdiste por completo el valor de vida de ese paciente. Futuras citas, procedimientos, las recomendaciones a su familia, a sus amigos. Se rompe la confianza antes de siquiera empezar a construirla. Es una puerta que se cierra y ya no se vuelve a abrir. Y esto me lleva al modelo tradicional. Tenemos a una recepcionista, seguro excelente en su trabajo, pero es una persona. Limitada, claro. Trabaja, digamos, 8 horas al día, de lunes a viernes. ¿Qué pasa en las otras 16 horas? Y todo el fin de semana. Pues ahí, justo ahí, es donde está la otra gran fuga de capital. El análisis lo llama el silencio operativo. Y aquí hay un dato que debería hacer que cualquier administrador se detenga a pensar. A ver, Cuando ofreces la opción de agendar en línea 24/7, hasta el 35% de las citas se reservan fuera del horario laboral. un 35%. O sea, me estás diciendo que 1/3 de todo el negocio se puede estar perdiendo. No porque no haya pacientes, No, sino porque la puerta está cerrada cuando ellos tocan. exactamente. Es increíble. Se deja ese dinero sobre la mesa por seguir un horario de oficina que ya no encaja con la vida de la gente. Es que ya no encaja. Para nada. La gente gestiona su banco, sus compras, todo a las 10 de la noche desde el sofá. Esperan lo mismo con su salud. Si no lo encuentran, no esperan. Se van al siguiente resultado en Google. Y eso que mencionas, la expectativa, nos lleva directo al segundo punto. Porque no es solo estar disponible, es el cómo y el dónde. Ajá. Y la conversación hoy, sobre todo en Latinoamérica, parece que gira en torno a una sola aplicación, WhatsApp. ¿Por qué es tan fundamental? Por una razón muy sencilla. Es donde vive la gente.
Las cifras son incontestables. Un mensaje por WhatsApp tiene una tasa de apertura del 95%. 95. 95%. Ahora compáralo con el correo electrónico, que con suerte llega al 20%. La diferencia es abismal. Totalmente. Si necesitas que un paciente lea algo importante, un recordatorio, para reducir ese 23.5% que decíamos, Claro. o una indicación, una preparación, el correo es una apuesta. WhatsApp es una certeza. En un mercado como México, por ejemplo, el 57% de los pacientes ya lo usan para hablar con sus médicos. Esto no es el futuro, es el ahora. Y detrás de esa cifra hay un cambio psicológico muy profundo. Hoy, un paciente no compara la experiencia de su cita con el consultorio de al lado. No, para nada. La compara con pedir un Uber, con comprar en Amazon. La paciencia para la fricción, para la espera, es cero. La palabra clave es inmediatez. Totalmente. Y el impacto de esa inmediatez en el negocio es medible. Hay un caso de estudio en los materiales del Hospital Mount Elizabeth que es perfecto para esto. ¿Qué hicieron? Implementaron un sistema de mensajería automatizada. Y los resultados fueron transformadores. Primero, su tiempo de respuesta a una consulta pasó de 4 horas a menos de 2 minutos. ¿De 4 horas a 2 minutos? Eso es, pasar de la era del fax a la de la fibra óptica de un solo golpe. ¿Y qué efecto tuvo eso? Un efecto dominó. Con respuestas inmediatas y recordatorios efectivos, su tasa de ausentismo se fue a la mitad, del 22% al 11%. ¡Wow! Imagina el impacto financiero. Pero lo más revelador fue en la lealtad del paciente. Su Net Promoter Score, que es la métrica clave para medir satisfacción. La probabilidad de que te recomienden. Exacto. Se disparó de 72 a 89 puntos. Un salto así es gigantesco en cualquier industria. Ese dato del NPS me parece increíble. De verdad, nuestra lealtad como paciente se ha vuelto tan frágil que la diferencia entre una respuesta en minutos y una en horas cambia todo. Absolutamente. Porque en la mente del paciente, una respuesta lenta no significa «están ocupados». ¿Qué significa? Significa «no soy su prioridad». Significa «no les importo». La inmediatez ya no es una conveniencia. Es la señal más clara de respeto por el tiempo del otro. Y ese respeto es la base de la lealtad y, al final, de la rentabilidad. Hemos hablado de la eficiencia, de los números, del paciente, pero en el centro de todo esto hay una persona fundamental, el médico. Claro. Y a menudo es la pieza que más sufre. En el análisis técnico hay una imagen muy potente. Un especialista con la cabeza entre las manos, rodeado de post-its, de expedientes. El teléfono sonando sin parar. Sí. El problema no es el desafío clínico que tiene enfrente. Es la avalancha administrativa que lo rodea. Esa imagen es el retrato perfecto de una epidemia silenciosa en el sector salud, el síndrome de burnout. El agotamiento. Ajá. Y lo que confirman los estudios es que este agotamiento no viene de la complejidad de los casos. Eso es lo que les apasiona. Viene de la carga administrativa. En Latinoamérica, el síndrome aumentó un 20% después de la pandemia y se exacerbó por la falta de herramientas tecnológicas. Frente a un problema tan humano como el agotamiento, ¿no hay un riesgo de que la tecnología se vea como una solución fría, impersonal? Esa es la gran paradoja y es una pregunta clave. ¿Y la respuesta? La respuesta es que el objetivo de una buena automatización no es reemplazar lo humano, es precisamente protegerlo. Protegerlo. Sí. Se trata de usar a las máquinas para las tareas de máquina. Agendar, confirmar, responder las mismas 20 preguntas de siempre, para liberar el tiempo de los humanos para las tareas humanas. Escuchar, empatizar. Diagnosticar, cuidar, exacto. O sea, usar la tecnología para construir un muro contra la burocracia y así poder dedicarse a lo esencial. ¿Qué tan grande puede ser ese muro? ¿Cuánto tiempo se recupera realmente? Las estimaciones apuntan a que la automatización de estas tareas repetitivas puede reducir la carga administrativa hasta en un 40%. ¿Un 40%? Piénsalo, es casi la mitad del tiempo que el personal y a veces el propio médico dedica a cosas que no aportan valor clínico directo. Esto va más allá de ser eficientes, es una estrategia de supervivencia. Claro.
Permite que el equipo se enfoque en la calidad, reduce el estrés y combate esa tasa alarmante de profesionales que dejan la medicina por agotamiento. El objetivo, como dice una de las fuentes, es cero interrupciones, recuperar y proteger el tiempo clínico. Hemos cubierto finanzas, paciente y médico. Pero falta un pilar que a menudo se ignora hasta que ya es tarde: el legal. Uf, sí. Así de claro. Así de claro. Usar la versión normal, la de consumo de WhatsApp, para comunicar información de salud es una violación directa de normativas como HIPAA en Estados Unidos o GDPR en Europa, que ya son el estándar global. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema de fondo? El problema es que esas plataformas personales no se diseñaron para esto. No ofrecen controles de auditoría, no hay un registro seguro de quién vio qué, no hay garantías. ¿Y eso qué significa en la práctica? Si hay un problema, ¿qué es lo que un consultorio no puede probar? No puede probar casi nada. Si hay una disputa legal, una queja, no hay un rastro auditable y seguro. Es la palabra de uno contra la del otro. Además, expone la información del paciente a riesgos de seguridad. Y eso significa multas masivas, pero peor aún, una pérdida de confianza que es irreparable. Si ese es el camino peligroso, ¿cómo se hace bien? ¿Cuál es la alternativa? La única vía correcta, y la que garantiza el cumplimiento, es usar la API oficial de WhatsApp Business a través de un proveedor autorizado. ¿La API oficial? Piénsalo como la diferencia entre usar tu coche particular para llevar a un paciente y usar una ambulancia certificada. Los dos son vehículos, pero solo uno está diseñado, equipado y regulado para esa misión. Entiendo la analogía. La API ofrece encriptación gestionada, se integra de forma segura a los sistemas del consultorio y, lo más importante, opera bajo acuerdos legales de procesamiento de datos que las regulaciones exigen. ¿Y esto no es solo para protegerse hoy, o sí? No, para nada. Es la llave para el futuro. La tendencia para 2030 es la interoperabilidad. Los sistemas de salud se están conectando. Para que un consultorio pueda hablar con aseguradoras, con otros hospitales, con las historias clínicas electrónicas nacionales que ya se están armando en Colombia o Argentina, va a necesitar estas herramientas seguras. ¿Y si no lo hace? Quien no lo haga corre el riesgo de convertirse en una isla digital, aislado del resto del ecosistema de salud. Increíble. Es un recorrido que empieza con una simple cita no atendida y termina con la viabilidad del consultorio en la próxima década. Exacto. A modo de resumen, entonces, vimos cómo el no estar disponible es un costo financiero enorme. Entendimos que en esta era de la inmediatez, una respuesta en menos de 2 minutos define la lealtad. Totalmente. Descubrimos que la automatización no es para reemplazar a los humanos, sino un antídoto contra el agotamiento médico. Y al final, confirmamos que la seguridad digital no es una opción, es la base. La síntesis final es esa. La crisis de muchos consultorios privados hoy no es una crisis clínica, es una crisis operativa. Y la tecnología, lejos de ser el enemigo, puede ser su mayor aliada. A recuperar lo humano, exacto. Tiene el potencial de restaurar el corazón de la relación médico-paciente, al eliminar toda esa fricción administrativa que se interpone. Se trata de dejar que las máquinas hagan el trabajo de las máquinas, para que los humanos puedan volver a hacer el trabajo que solo ellos pueden hacer: escuchar, comprender y cuidar a otros seres humanos. Y quiero cerrar con una idea que me dejó pensando, una que surge de esas proyecciones a 2030 que vimos. A ver. El análisis describe una doble tendencia. Por un lado, la salud consolidándose en grandes corporaciones. Ajá, la concentración. Y por otro, sugiere que podría haber un renacimiento de la práctica independiente, impulsado precisamente por la tecnología. Así que la pregunta que queda en el aire es: ¿podrían estas herramientas de automatización, que parecen tan corporativas, tan frías, ser en realidad el gran ecualizador? Interesante. ¿Podrían ser el arma secreta que le permita al médico independiente no solo sobrevivir, sino prosperar, preservando la esencia de la medicina personalizada frente a los gigantes de la industria?